Ángeles, desde este sitio se ve Granada muy bien, ¿eh? Bueno, yo creo que debe ser una de las mejores vistas, así como 360 de Granada, ¿no? Es espectacular y sobre todo que se tiene una vista de la Vega de Granada maravillosa, ¿no? Y luego toda esta parte financiera y cultural de Granada, sí, sí, es una vista extraordinaria. Eh, ¿Cómo han sido estas semanas desde que se conoció tu nombramiento como nueva presidenta de la Fundación Caja Granada? Ha sido un bombazo mediático, porque no sé cómo lo habrás vivido tú en tu teléfono móvil, en tu correo, entre familiares, en conversaciones. ¿Cómo ha sido todo esto? Pues sí, sí que ha sido un poco inesperado, la verdad. Yo me sentía un poco abrumada porque, bueno, pues tanto los medios tradicionales como las redes sociales, pues sí, hemos tenido muchísima actividad. Yo muy contenta, la verdad, bueno, pues de tener ese cariño, ¿no? Y ese respeto de la gente. ¿Cómo se lleva también, no? Porque al final esta fundación lleva ya funcionando muchos años, tiene mucho trabajo que se ha hecho por detrás, ahora podremos ahondar en algunos de los retos que tienes en el futuro al frente de esta institución cultural que tenemos aquí, social que tenemos aquí en Granada, pero ¿cómo ha surgido todo? ¿Cómo es el camino que has tenido al lado de la mano de la fundación hasta que ha llegado el momento de coger este cargo? Pues mira, fue Antonio Jara el que hace 10 años, que era un momento crítico de la fundación, porque era el paso, era el momento en que Caja Granada había sido absorbida por BMN y, y era un momento crítico. Y entonces Antonio Jara me llama porque quería hacer un cambio de perfil de los patrones y entonces me llama y me incorporo a la fundación. Y han sido 10 años donde, bueno, pues hemos asistido y hemos ayudado a la fundación en ese camino, no sin cierta dificultad, porque en estos 10 años la Fundación ha pasado por 3 bancos, primero BMN, luego Bankia, intervenida en un 65% por el Ministerio de Economía, y luego finalmente CaixaBank. Por tanto, ha sido un camino con bastante dificultad. Porque además, si nos remontamos un poco a la historia de Caja Granada, o de Caja Granada Fundación, la fundación que surge oficialmente o formalmente en el año 2014, lo que hacía era ejecutar la obra social de la Caja. Por tanto, desde este edificio a este, pues cada año pues, venía un presupuesto importante para obra social. No había evento en Granada de corte cultural, social o que no tuviese, o educacional, que no tuviese el sello de Caja Granada. De eso pasamos a tener unos presupuestos, no iban recortando, pero bueno, te puedo decir cómo pasar de 27 millones de euros a 2. Y entonces, bueno, pues ha sido un camino difícil. En ese camino han pasado muchas cosas y muchas cosas buenas también. La propia fundación como organización, porque la fundación es una fundación privada, y como fundación la organización lo que ha hecho ha sido hacer un ejercicio de optimización y de eficiencia, ¿no? Y en eso me gustaría, la verdad es que poner en valor el trabajo que ha hecho el equipo directivo y todo el equipo de la fundación, todas las personas que trabajan ahí, y a los 4 presidentes que hemos tenido. La verdad es que no ha sido un camino fácil. Después de todos estos 10 años, yo como patrona me he sentido como estar en un sitio histórico, ¿no? Y con mucho privilegio, ¿no? De poder participar en la toma de decisiones de una fundación que trataba de encontrar su propio camino, ¿no? Y bueno, después de eso, pues María Elena, los patronos tenemos un mandato máximo de 12 años, tres periodos de 4, mi predecesora, María Elena Martín Vivaldi, terminaba su mandato. Y entonces, bueno, pues el patronato tuvo a bien, por unanimidad, pues elegirme a mí, y era algo que no podía decir que no. La verdad es que mi compromiso con la Fundación ha sido siempre grande y en este camino y en este momento tan crucial yo no podía decir que no. Eso va un poco en contra de mi naturaleza. Entonces, muy a pesar de mi familia y de algunas otras personas que me han dicho que si realmente podía hacer esto, porque no tengo mucho tiempo, pero mi compromiso es mayor, así que mucha emoción y es un honor ser presidenta de esta fundación, la verdad. Que Ángeles, sé que yo cuando he hablado con algunas personas que venía aquí a hablar contigo, mucha gente me decía, pero
le quedan más horas en el reloj a Ángeles para hacer este tipo de proyectos, porque claro, mucha de la gente que está viendo esta entrevista o la está leyendo, a lo mejor no conoce tu perfil, pero es un perfil que ha estado muy arraigado en Granada, en grandes empresas que tienen que ver con parte incluso de la cultura de la ciudad de Granada y de la industria. Y me decían, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a conseguir? Pero yo creo que eso que has dicho, ese compromiso que tienes con la Fundación es el pilar fundamental. Sí, bueno, tengo una naturaleza inquieta. A mí el día me estira mucho, la verdad. No duermo tampoco mucho y entonces pues soy inquieta. Pero también, a ver, yo en mi carrera profesional, que ya son más de 30 años, descubrí que trabajar hacia afuera también me reportaba mucho a mí. Participo en algunos consejos asesores de compañía, en la universidad, en distintos foros, y siempre mi reflexión es la misma. Siempre me llevo mucho más de lo que yo aporto. Siempre. Y quiero hacer y aporto porque yo soy persona inquieta, pero siempre me he llevado mucho más en aprendizaje, en información, en compañeros. En ese camino de mi proyección hacia afuera, es decir, extramuros de mi compañía, yo he encontrado muchos modelos y muchos referentes. Y eso es lo que me ha hecho la seguridad de que va a ser un camino seguro que difícil, seguro que lleno de incertidumbre, pero del que yo voy a salir diciendo qué bien. Y luego todo esto se hace porque aquí hay una estructura que funciona. Al final este patronato tiene un objetivo muy claro, o yo tengo un objetivo muy claro, el patronato también, por supuesto, que es mi equipo y que yo creo que estamos totalmente unidos en los objetivos, es hacer transitar esta fundación hacia una nueva etapa. Bueno, pues en ese camino contamos con la organización de la fundación, el equipo directivo, con Fernando a la cabeza, pero al final seguro que los primeros tiempos son muy intensos de trabajo por mi parte, pero llegará un momento en que una vez que esté trazado el camino, la Fundación requiera menos de nosotros, ¿no? Claro. Y eso es lo que tratamos ese es el horizonte que tengo. Pero es verdad que sé que los primeros tiempos van a ser intensos. Porque quiero preguntarte, ¿cuál es la situación actual de la Fundación Caja Granada? ¿Cómo se presenta en este inicio de un año 2026 que ya ha empezado lo cultural un poco trastabillado con la pérdida de Juan Ramón Ferreira, ha sido un mes de enero largo, se le ha hecho a mucha gente, han pasado muchísimas cosas en la ciudad, pero luego también está en ese horizonte ese 2031, que luego te preguntaré sobre la candidatura de Granada a ser capital europea de la cultura, pero ¿cuál es la situación a inicio del 2026 de la Fundación Caja Granada? Bueno, antes de hablar de la situación de 2026 vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Porque creo que es importante para entender el momento actual. Vamos a ver, la Fundación tiene como tres pilares fundamentales, que es en sus fines fundacionales. Por un lado, la parte educativa, la acción educativa, la acción social y la acción cultural. La acción educativa se viene realizando de una manera directa a través de sus colegios, de los dos colegios que son propiedad de la Fundación, el Colegio de Educación Especial y el Colegio de Primaria y Secundaria. El primer colegio, el de Educación Especial, es que está fundado en el año 54. Por tanto, fíjate la acción social orientada a la educación, cuánto tiempo tiene, ¿no? Eso se sigue realizando. Ahí trabajan en torno a 110 personas directamente en los colegios. Es verdad que son colegios concertados, pero digamos que la dirección la realiza la Fundación, ¿no? Y eso por una parte. Por otro lado, tenemos que pensar que este edificio, que bueno, pues tan imponente, ¿no? Que tiene tanta singularidad y que en sí mismo es un monumento, ¿no? Es una joya maravillosa del arquitecto Alberto Campos Baeza, y tan presente en la ciudad, ¿no? Con tanto impacto visual, pues aquí hay un montón de actividades. Por un lado tenemos lo que es la parte expositiva, el museo, que el museo sobre todo es un museo de Andalucía interactivo, es verdad que tiene sus años, desde el año 2009, pero que se hace bastante labor educativa porque tenemos en torno a 535 visitas de colegio anuales. Por tanto, hay muchos niños que pasan por aquí. A veces no es una visita integral, sino que hay una visita focalizada en un determinado momento de la historia, dependiendo del programa educativo del colegio o del profesor o lo que sea, ¿no? Pero además tenemos un teatro donde se realizan, pues mira, el año pasado hicimos 108 actividades, actividades de todo tipo, musicales, de eventos, etcétera. Y ahí hay una parte importante
de acción social, porque una de las partes de acción social de Caja Granada Fundación actualmente es la cesión de su espacio, ¿no? La cesión de este edificio para determinados eventos y la cesión del teatro. En concreto, este año ha habido 43 eventos, bueno, pues dirigidos a ONG, instituciones de acción social, etcétera, que han utilizado el teatro para su actividad, ¿no? Y luego tenemos nuestro edificio pantalla. El edificio pantalla tiene, bueno, pues lo culmina este espacio tan maravilloso que tenemos aquí, pero las plantas de abajo pues son unas plantas que hemos alquilado a Cetursa y a empresas privadas y lo que tratamos de hacer con eso es intentar rentabilizar nuestro patrimonio, ¿no? Por tanto, obra social, también tenemos patrocinamos el Festival de Música y Danza o patrocinamos desde hace muchos años, desde hace 41 años, los premios literarios de Jaén, también, porque el alcance de la Fundación es Granada y Jaén. En fin, que digamos que tenemos una obra social que aunque no estemos tan presentes en la ciudad como en décadas anteriores, pero es una acción que no ha dejado de hacerse. Y esto es lo que tenemos a finales del 25. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora en el 26? Bueno, pues lo que nos encontramos es la necesidad de encontrar el nuevo camino de la Fundación. Ya no dependemos de ningún banco que nos patrocine, ¿no? Quiero decir que en ese sentido la Fundación es libre, ¿no? Tenemos unas finanzas saneadas, que durante este tiempo pues, ha sido nuestro principal objetivo, ¿no? Intentar que la Fundación sobreviviera. Hemos conseguido que sobreviva y las finanzas tienen mucha más salud, ¿no? Por tanto, es el momento de hacer una reflexión, de pararnos, de saber cuál es el camino que tiene que tomar esta Fundación con una marca tan impresionante y con tanto arraigo en la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, pues, y además acompañada de los nuevos patronos que han entrado en la Fundación, que tienen un perfil bastante estratégico, ¿no? Y creo que tienen mucha ilusión y creo que van a aportar mucho a este nuevo camino. Lo que hay que hacer es una reflexión. Vamos a encargar un plan estratégico, vamos a intentar hacer trazar el camino teniendo en cuenta los distintos agentes de la ciudad, ¿no? Ciudadanos, patronos, trabajadores de la Fundación, agentes sociales y económicos. En fin, se va a tratar de hacer, digamos que un estudio profundo de cuáles son las vías. Lo que queremos es seguir haciendo acción social, pero también hacerla de otra manera. Hay mucha necesidad en la sociedad, muchísima. Tenemos que detectar cuál es el camino que queremos continuar y poner toda la carne en el asador. También vamos a hacer algunos cambios en cuanto a la organización, ¿no? Para que la toma de decisiones sea más dinámica y también reforzar nuestra comunicación. Por tanto, creo que tenemos un proyecto bastante ilusionante y bastante largo para mis próximos 2 años. ¿Cómo se escucha a Granada? Quiero decir, en el sentido de saber cómo comunicar, yo creo que también hay que escuchar, ¿no? Y cómo una fundación escucha las necesidades que tiene una sociedad, o no solo en el ámbito cultural, estás diciendo en el ámbito educativo, en el ámbito social, cómo es de importante esa conexión con la realidad del día a día de una ciudad, de una provincia, porque también dentro de ese plan estratégico también está, entiendo, el de ampliar fuera de la capital, como bien decías, también está en ese contacto con la provincia de Jaén. ¿Cómo se escucha desde una fundación a una sociedad? Pues mira, tenemos distintos canales de comunicación, porque al final, mira, en nuestro patronato hay 5 grupos representados. Por un lado están todas las instituciones, pero sobre todo hay una parte de cultura, de acción social, que es muy importante, porque ellos son unos grandes interlocutores en este sentido, ¿no? Por otro lado, tener una fundación con tantísimos años de historia, ¿no? Bueno, no tanto, pero que sí una obra social con tantos años de historia, hace que muchos proyectos o muchas necesidades llaman a la puerta de la Fundación. Y luego, pues, teniendo esa política de escucha activa. Piensa que aquí vienen 535 visitas de colegios, tenemos contacto permanente con ONG y con instituciones. Por tanto, yo creo que somos bastante versátiles o bastante permeables, ¿no? A la hora de recibir la información. Y Granada se ve, bueno, en Granada hay muchas necesidades sociales, muchas. Hay muchísimas instituciones y ONG que necesitan ayuda. Hay una parte educacional también, yo creo, bastante importante. Creo que
que esta sociedad necesita reforzar la educación en muchas áreas. A lo mejor no la educación entendida en sentido amplio, pero sí en determinadas áreas. Fíjate, nosotros tenemos en nuestro colegio de educación especial, que te lo he dicho así un poco general, pero me gusta pararme aquí porque tenemos 73 niños con distintas discapacidades, autistas, auditivos sobre todo, porque nació con esa vocación inicialmente, y luego con otras discapacidades. Bueno, pues hay una parte, no solamente en edad escolar, sino también desde 16 hasta 21 años, también tenemos plazas para ellos, pero hay una parte de formación profesional básica, de carpintería y de estética y peluquería, donde muchos de los alumnos que tenemos tienen discapacidades. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo, ¿no?, de qué se podría hacer. ¿Se podría ampliar eso? Por supuesto. Se podría incluso llegar a otro tipo de formaciones, por ejemplo, la educación financiera. En fin, yo creo que esa pata educacional, donde Caja Granada ha tenido mucha tradición, la sociedad está muy necesitada. Quiero preguntarte, te lo he mencionado antes, ese sueño que tiene la ciudad de Granada, ¿no?, con esa capitalidad cultural en el año 2031, algo que debería cimentar las bases del futuro cultural de la ciudad y de la provincia. No es solo ser durante un año un escaparate, sino que lo que salga de ahí nos sirva en el futuro para poder sacar pecho de la cultura que tenemos, ¿no?, porque estamos muy contentos y muy orgullosos de esos monumentos que tenemos ahí detrás o este mismo, pero hay que construir el futuro. ¿Cómo ve la presidenta de la Fundación Caja Granada esa fecha del año 2031? ¿Qué implicación le gustaría tener y qué piensa que le puede aportar a Granada? Bueno, pues yo lo vivo y lo veo como una oportunidad absoluta. No tanto llegar al objetivo del año 31, que en sí mismo a lo mejor no es lo más importante, sino transitar todo este camino y ver cómo ese proyecto, que todavía no sabemos en qué se cimenta y estamos muy expectantes, ¿no?, ver en qué eje pivota ese proyecto. Lo más importante es ver cómo ese proyecto va a transformar la ciudad, ¿no? Y además es que creo que lo que la comisión, el jurado, va a evaluar cómo de importante van a ser o cómo de capaz van a ser esos ejes de transformar la ciudad, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos expectantes y con una oportunidad extraordinaria. ¿Qué podemos aportar nosotros? Bueno, pues nosotros podemos aportar mucho y de hecho lo hemos manifestado, ¿no?, a las instituciones. Un espacio como este es bastante estratégico y con unas dimensiones positivas, pues en Granada no hay muchos museos de estas dimensiones. Entonces, bueno, pues nosotros ponemos a disposición, y ya se lo hicimos saber, bueno, y la comisaria está en nuestro patronato, sí, Pilar, y se lo hemos hecho saber a la alcaldesa que estamos a su entera disposición para lo que necesite, que veremos cómo se organiza, pero estamos a su entera disposición. Yo tengo la intuición de que va a ser un proyecto transformador y en una pata muy importante, porque es verdad que contamos con un patrimonio histórico impresionante, posiblemente mucho mejor que otras ciudades que van a competir con nosotros, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo la cultura transforma, cómo la cultura llega a todos los rincones de la ciudad, cómo es capaz la cultura de ser un eje vertebrador de estas nuevas generaciones. En fin, yo tengo mucha ilusión. Y yo creo que van a venir años que van a proponer a la Fundación muchos proyectos. Está ese Museo de la Música que quiere crear Miguel Ríos con su fundación. Yo creo que va a haber mucha gente que va a querer tocar a la puerta de la Fundación sabiendo, como bien decías, que es un espacio estratégico fantástico para atraer a gente, para que pueda venir gente a conocer Granada de otra manera, ¿no?, más pausada, más tranquila, más enfocada en la cultura o en la acción social o en la educación. Yo sí te puedo preguntar por lo de Miguel Ríos, de la Fundación Miguel Ríos y su vinculación aquí a la Fundación, o si ese futuro posible podría ser un espacio para ese futuro Museo de la Música Granadina, que también hay gente que está muy interesada en si tendremos un espacio donde podamos ver nuestros orígenes y nuestro futuro también relacionado con la música. Pues para nosotros es un honor que la Fundación Miguel Ríos tenga su sede aquí y tenemos mucha vinculación con él. Pues a nosotros como patronato nos encantaría tener la sede aquí del Museo de la Música Granadina, sería increíble. Pues como una pata importante de la cultura granadina,
pues no podemos olvidar la música. Y este teatro, nuestro teatro de la Fundación Caja Granada, tiene mucha música y mucha música granadina. De hecho, en los últimos 2 o 3 años hemos tenido conciertos importantes de grupos granadinos. Por tanto, no lo obviamos, no lo obviamos. Y ya para ir terminando, ¿qué esperas? Por ejemplo, voy a preguntar, ya que ponemos el 2031 como una fecha, ¿cómo ve la Fundación Caja Granada Ángeles Orantes Zurita en el año 2031? ¿Que cómo veo yo la Fundación en el año 2031? Uy, la veo haciendo... La veo con todo el esplendor de antaño recuperado, siendo una institución orientada a satisfacer necesidades sociales de nuestro entorno, con una marca importante y que esté presente lo importante de la ciudad, ¿no? Entonces mi sueño, yo ya no estaré aquí, pero mi sueño será ver en 2031 que esta institución es importante para la ciudad, no solo culturalmente, sino socialmente. Y así un poco para conocerte un poquito más, ¿qué hace cuando el reloj lo puedes alargar un poquito más y sales del trabajo o de la fundación? ¿Qué le gusta hacer a Ángeles? Pues básicamente me gusta hacer cosas sencillas. Al final, cuando tienes una vida tan compleja como la mía, y como con muchas personas esperando que yo, ¿no?, reclamándome o esperando que haya alguna decisión o preguntándome, al final lo que busco son cosas sencillas, ¿no? Pues evadirme con mis hijos, tengo 3 hijos, o con mi marido, con mis amigos, eso me encanta. Me encanta recibir gente en mi casa, yo soy buena anfitriona y me gusta cocinar los fines de semana, tal vez porque como es un trabajo manual, pues me libera un poco de esa carga mental, ¿no? Y me gusta. Y luego pues me gusta salir, me gusta bailar, me gusta la música, me gusta lo normal. Y luego valoro mucho esos tiempos de pequeñas cosillas que a lo mejor a alguien le parecen una tontería, pero para mí no lo son. Tomar un café con una amiga, ponernos a jugar al Rummy Cube después de comer con mis amigos, cosas sencillas. Al final, como decía el Principito, las cosas importantes no son invisibles a los ojos, ¿no? Pues un poco me pasa eso. Pues me parece muy buena frase, encima utilizando a Saint-Exupéry, sí, para terminar esta entrevista en un sitio yo creo que idílico. O sea, hasta ha salido el sol, para despedir la entrevista. ¡Qué maravilla! Ojalá todo termine aquí y no veamos más catástrofes, ni gente sufriendo, ni cosas, ni desgracias como las que estamos viendo. Pues Ángeles Orantes Zurita, muchísimas gracias primero por abrirnos este sitio tan espectacular a todos los lectores de granadadigital.es. La mejor de las suertes para esta nueva etapa que se abre dentro de la Fundación Caja Granada y que la suerte de ella también será la suerte de la ciudad de Granada y de otras localidades. Sin lugar a dudas. Gracias a Granada Digital por vuestro interés, por estar siempre cerca de las cosas importantes que ocurren en la ciudad. Y aquí tenéis vuestra casa. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.